¿Cuál es el futuro procesal inmediato del expresidente Pedro Castillo? Nos acompaña aquí en el estudio uno de sus abogados asesores, el jurista argentino, el señor Guido Leonardo Croxatto. Abogado Croxatto, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Usted ha sostenido en otras entrevistas aquí en Europa que su defendido, el expresidente Pedro Castillo, nunca tuvo intención de quebrar el orden constitucional a través de su fallido autogolpe de Estado. ¿Qué quiso hacer entonces el señor Pedro Castillo? Bueno, Castillo quería y quiere terminar con la exclusión histórica que padecen en Perú, no solamente en Perú, en otros países de América Latina, lastimosamente también, de los pueblos originarios. En ese sentido, su principal ambición es incorporar la cuota indígena y la representación de los indígenas en el Congreso peruano, que tiene una aprobación menor al 6% de parte de la ciudadanía. Si no hubo quiebre constitucional, ¿qué hubo entonces? Un llamado social a una propuesta distinta, a un sistema institucional que no está funcionando y no está funcionando ahora tampoco con 70 muertos, que parecen no conmover todavía a la comunidad internacional. Pero en ese llamado el expresidente cierra el Congreso, establece un toque de queda, llama a intervenir el Ministerio Público, toma decisiones que vimos en el Perú en el año 92 con Fujimori. Bueno, pero no se puede asimilar porque en todo caso es una tentativa. Como el Congreso no fue disuelto, es que lo vaca. Y mi principal argumento es que incluso si uno está de acuerdo con esa tesis, que yo no comparto, pero incluso si uno la comparte, el mayor problema con la vacancia de Castillo es que es ilegal en términos procesales. El procedimiento que llevó adelante el Congreso es inconstitucional, no corresponde y ese es el eje de mi argumento. No es de fondo una discusión política, es una cuestión técnica. Hay artículos del reglamento del Congreso y de la Constitución que no fueron respetados y esto es grave. Pero usted dice que no es constitucional, sin embargo fue el Tribunal Constitucional el que pidió la activación de este mecanismo al Congreso Nacional de Perú y a la Fiscalía. Es muy interesante lo que estás mencionando. El Tribunal Constitucional también incumple con la Constitución peruana porque a través de un pronunciamiento declara, entre comillas, resuelta y legal la crisis que venía viviendo Perú, con lo cual da por agotada la vía interna, habilitando la esfera internacional. Por eso nosotros ahora nos concentramos en el sistema interamericano, el que le pedimos que restablezca el Estado de Derecho y la legalidad en el Perú y en el sistema de Naciones Unidas. ¿Han activado el sistema interamericano de justicia? Claro, por supuesto. Hay una medida cautelar y con Zaffaroni, que es mi mentor y mi asesor en la defensa de Castillo, vamos a presentar otra, pero centrada, como te decía, en la violación del debido proceso y de los derechos y de las garantías de nuestro defendido, que me parece la parte más grave, porque yo escucho en muchos medios peruanos, incluso los más serios, que el gobierno de Castillo fue malo, pero incluso si un gobierno es malo, uno no está habilitado a tirarlo por la ventana de cualquier manera. Hay reglas procedimentales que uno debe respetar y en este caso no han sido respetadas. Pero ese es el problema. El presidente también puede ser malo, la situación puede ser mala. Lo concreto es que el presidente de Perú cerró el Congreso en una situación que no le autorizaba. No lo cerró, intentó en todo caso y no lo logró. Por eso los penalistas de la Universidad Católica de Perú, con los cuales coincido, hablan en todo caso de una tentativa. Y el juez San Martín tiene una frase insólita donde justifica la prisión preventiva de Castillo. Dice, en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo. Pero nosotros los penalistas sabemos que los delitos se configuran y se juzgan en circunstancias puntuales y precisas, no en cualquier otra circunstancia. De hecho, el juez está reconociendo que no era peligroso lo que estaba haciendo Castillo. Pero usted está de acuerdo entonces, o no está de acuerdo con la semejanza a Fujimori, pero aquí le parece que la diferencia es que no se consumó. Usted dice, insiste que no se consumaron las órdenes. ¿Hubo órdenes concretas del presidente? No las hubo. Hubo un discurso. De hecho, los propios oficiales aclaran que no hubo orden. Pero te quiero aclarar algo que me parece muy importante. Vos lo estás comparando con Fujimori. De hecho, Castillo está preso en el mismo penal donde está preso Fujimori. Y Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad gravísimos en la historia peruana. Y dos comentarios quiero hacer al respecto. La primera es que pese a que Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad gravísimos en el Perú, las leyes antiterroristas de Fujimori cuestionadas por Amnistía Internacional se siguen aplicando aún hoy para criminalizar la protesta en el Perú y asesinar personas. Ya hay 70 personas que fueron asesinadas, no por el gobierno del Castillo, sino por el gobierno que está en la actualidad ejerciendo el poder político en el Perú. Y segundo, y con esto termino, discúlpame, Amnistía Internacional hace una semana, y nadie puede acusar a Amnistía Internacional, que es un organismo prestigioso, de estar con Castillo, sino de preservar los derechos humanos. Iba a presentar su informe anual en la Casa de la Memoria, en el lugar de la Memoria y la Reconciliación, en Lima, y el alcalde de Lima cerró por cuestiones administrativas justo ese lugar, justo el día que Amnistía Internacional iba a presentar su informe. Y eso ya me parece que es transitar un camino pedregoso y alejado de la democracia. Le doy el punto, no es posible comparar la situación de Fujimori, porque eso es una persona que cometió delitos de lesa humanidad gravísimos. Sin embargo, aquí lo que sí se está poniendo en tela de juicio es que el presidente, usted tiende en otras entrevistas también a decir el señor Pedro Castillo, el maestro, el señor Pedro Castillo no era maestro, era el presidente, por lo tanto el ciudadano con más poder en ese momento en el Perú. Con más poder político, no con más poder económico. De hecho, no podía ni salir del país, Jenny. Yo estuve con el presidente de México y él me contaba que es la primera vez que un presidente de un país
no puede, siendo el presidente, que puedo decir la persona con más poder, el Congreso no lo dejaba ni salir de su propio país para representar los intereses de los peruanos. Pero cuando sucedió todo esto, el señor Castillo estaba acorralado con investigaciones de corrupción, él y su familia. No, más bien estaba acosado y hostigado por una justicia que ha demostrado históricamente, no solo en el caso de Castillo, hacer un análisis jerárquico de cuáles vidas valen más y cuáles vidas valen menos. Yo creo que si Castillo no fuera un maestro rural pobre serrano que viene de la sierra, su situación sería muy distinta. Si no fuera entonces si no está a lugar este proceso de traición y este proceso de corrupción, entonces ¿usted cree que Pedro Castillo no tiene responsabilidad de nada de lo que pasó? Yo creo que tienen que respetar el debido proceso y a él, como a cualquier imputado, tienen que respetarse las garantías que establece la Constitución para la vacancia por acusación constitucional. Incluso constitucionalistas que están con la candidata Mendoza, que no coinciden en nada con Castillo, reconocen en distintos informes, a los que yo, digamos, te puedo dar acceso, que son públicos de todas maneras, que el procedimiento seguido por esta vacancia por incapacidad moral permanente es inconstitucional el proceso que se siguió. Yo incluso puedo coincidir en que el discurso fue, yo no comparto esta tentativa, yo creo que él está proponiendo una reforma constitucional incorporando la cuota indígena de los pueblos históricamente excluidos. Promoviendo un toque de queda, cortando la libertad. Él era un gobierno excepcional para promover una nueva constitución ante un Congreso que le había obstruido 140 leyes y que no lo dejaba salir del país. Abogado, ¿por qué no procede la vacancia de inmoralidad, moralidad permanente? Te digo, porque hay un procedimiento específico en el artículo, creo, 117 de la Constitución peruana, que habla de la disolución del Congreso cuando no está habilitado, de la infracción constitucional, que es un procedimiento específico que implica una moción de vacancia, un número determinado de votos y el derecho del presidente, que tiene inmunidad, a expresarse durante 60 minutos en el Congreso. Nada de esto se le respetó a Castillo. Y los periodistas peruanos, ¿qué te dicen? Para tapar esta problemática, te dicen, bueno, pero gobernó muy mal. Podemos estar de acuerdo, yo ni sé qué medidas tomó como gobernante Castillo, porque mi trabajo es técnico y es procesal. Yo simplemente veo las garantías que tiene como presidente y veo si se le respetaron o no, y no se le respetaron. ¿Usted ha dicho que la vacancia es un instrumento político? ¿Acaso contra Castillo? Claro, pero hay reglas para llevar adelante una vacancia y en este caso no fueron respetadas. Este es el problema. Pero no habían prosperado, no tenían ni los votos, si queremos probablemente todos los analistas. Pero si no tenían los votos es inconstitucional lo que están haciendo, porque el Congreso tiene que reunir los votos. No había vacancia hasta que él hizo lo que hizo. Aquí la pregunta entonces No, pero yo te hablo de la vacancia con la cual lo terminan destituyendo. Claro, lo que hubiera procedido era un proceso por acusación constitucional por infracción constitucional, por el intento de disolución del Congreso. Pero eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, eso fue lo que hicimos. No, el Tribunal Constitucional hace algo aún más grave, incumple, como dice Fajardo en un informe, que es una defensora de los pueblos originarios, sus propias jurisprudencias y sus propios antecedentes, porque uno no puede resolver por un pronunciamiento entre gallos y medianoche una crisis política. Sí, pero la vacancia constitucional o por inmoralidad, incapacidad moral permanente, así se llama, se ha aplicado no solamente contra Castillo, se hizo contra Kuczynski, se hizo contra Vizcarra y ahora mismo contra la presidenta Boluarte, hasta donde lo que Pero te digo algo, Jenny, cuando se le pidió al Tribunal Constitucional que precisara el alcance de esta figura, el Tribunal Constitucional no se atrevió a hacerlo. Y la Corte Interamericana le advirtió al Tribunal Constitucional antes de esta crisis que tenía que precisar el alcance de este concepto porque podía ser manejado arbitrariamente como efectivamente sucedió contra Castillo. Muy breve, usted ha criticado, sin embargo, el silencio del sistema interamericano de justicia de derechos humanos, hablo de la Comisión y de la Corte de la IDH, la Corte Interamericana, además de algunos gobiernos progresistas, a excepción de López Obrador y Gustavo Petro. Sí. Entonces, ¿no le habla todo esto de que en verdad el mundo de derechos humanos también tiene sus serias dudas respecto al caso de Pedro Castillo? Pero se tienen que informar bien, por eso para mí en el fondo es, hoy me decía una colega tuya en una entrevista que di a la mañana a otro medio, ¿por qué hace falta ver tantos presidentes para defender una causa que es tan ostensiblemente o procedimentalmente justa, más allá de los que nos parezca Castillo como imputado? Porque si fueran los derechos procesales de Fujimori, yo te estaría acá diciendo lo mismo, más allá de que me haya parecido un horror su gobierno. Me vinieron a visitar a la Argentina mujeres de AMPAEF, esterilizadas forzadamente durante la dictadura de Fujimori. Pero eso no implica que uno no respete los derechos procesales de una persona, sea Fujimori o sea Castillo. Y el problema grave acá es más técnico, no es tan político, es procesal. No se le respetaron las garantías del debido proceso a un presidente. Nos caiga bien o mal, sea de una tendencia o de la otra. Y eso es lo verdaderamente grave para el futuro de la democracia en el Perú. Porque si no se resuelve esa crisis procedimental, va a volver a suceder a cualquier presidente. Abogado Guido Leonardo Croxatto, muchas gracias. Por favor, Jenny, gracias a vos.